ninguna de las medidas logra encauzar en un rumbo de despegue de la situación principalmente cambiaria, que es lo que está poniendo el foco el gobierno nacional. También destaparon internas dentro de lo que es el Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán con el presidente del Banco Central, Miguel Pese, y allí empiezan en torno a ver qué es lo que funciona económicamente y qué no. Y en el mientras tanto, todos los días hay una nueva medida tratando de generar confianza en los ahorristas y ver de qué forma dejamos de tener menos dólares de las reservas que se van evacuando hace meses y meses con una maquinaria de producir pesos impresionante desde el inicio de la pandemia. Vamos a analizar todo esto con Gonzalo Rondinón, es economista. Gonzalo, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Diana? ¿Todo bien? Bien. Un poco haciendo el análisis de la cantidad de reservas y todas estas medidas que no logran encauzar mucho la economía cambiaria de nuestro país. ¿Cómo ves en este sentido las medidas del Banco Central? Bueno, definitivamente el Banco Central lo que está tratando es frenar el drenaje de reserva, como vos bien explicabas hace un ratito. En este marco, cuando la política cambiaria va cambiando todas las semanas, es definitivamente una muestra de que todavía no se está dando en el clavo para frenar con el drenaje de las reservas. En principio, para resumir, se puso una especie de cepo aún más duro sobre la compra de los famosos $200 de los ahorristas, que el público minorista compraba lógicamente dada la brecha cambiaria todos los meses. Una vez que se endureció eso, además de la suma de las compras de divisas por parte de las empresas para repagar deuda, todo eso hizo, bueno, incrementar aún más la brecha cambiaria y trajo un poco más de desconfianza sobre el sistema, y los dólares que antes se iban por el canal comercial, es decir, por la compra de divisas y por otro de los canales, se empezaron a ir por salida de depósitos, que hoy en día es una de las variables donde claramente, como vos bien marcabas, se muestra la desconfianza hacia la política cambiaria del Banco Central. Hoy definitivamente es el área a seguir trabajando porque más o menos se van en promedio 100 millones de dólares por día de los bancos. Entonces, la caída que antes se daba por reservas, hoy se da por encajes. Entonces, esa es definitivamente una de las variables donde se expresa la desconfianza que vos bien decías. Vos hablas de la confianza y la desconfianza. Todos los economistas de cualquier arco ideológico lo mencionan en algún punto. Ahora, las medidas estas que van apareciendo todos los días, ¿generan confianza o son medidas para ver si le dan en el clavo? Mirá, Diana, como vos bien decías, definitivamente confianza es una respuesta fácil que damos los economistas, es cierto, y te doy la derecha, es casi un... te lo tienen que dar con el título cuando te egresás. Pero puesto en términos concretos, me parece que la salida de depósitos te muestra que no hay confianza en esas medidas. Claro. Digo, si las medidas hubiesen sido bien recibidas, la salida de depósitos se hubiese frenado. En cambio, claro, una vez que se pusieron las medidas, la salida de depósitos continuó. Más allá de si nos gusta o no, es un dato. Por lo cual, eso es lo que el Banco Central está tratando de frenar. Digo, este fin de semana hubo algunos rumores donde puede llegar a haber alguna medida, no desde el desdoblamiento, como dijeron desde el Banco Central, pero sí para que algunos bancos faciliten la compra del famoso dólar MEP a través del home banking y no a través de sociedades de bolsa, como para tratar de frenar un poquito más esa salida. Yo estoy de acuerdo, los datos muestran que hasta acá no hay confianza en las medidas. Me parece que va más allá un poco a lo que el Banco Central puede hacer. Me parece que la economía está en un momento donde se necesita ver un plan un poquito más integral. Claro. Es decir, veníamos de una excelente reestructuración de deuda, la verdad que fue excelente por el lado del Ministerio de Economía. Después de 8 o 9 meses de negociaciones se consiguió una muy buena reestructuración, pero si uno mira, desde ese momento hasta acá hubo un deterioro muy fuerte de la confianza. La reestructuración era una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Todavía estamos a tiempo, como vos bien decías. La verdad es que en Argentina no faltan dólares, lo que sobran son pesos. Ese es el gran problema. Ese es el tema, la maquinita. Sí, Nico. ¿Cómo estás, Gonzalo? No recuerdo si fueron muchos, pero en mi memoria creo que sos el único que en mayo pronosticó que el acuerdo con los bonistas se iba a dar indefectiblemente. Con lo cual apelo o a tu bola de cristal o a tu capacidad de predicción del futuro para preguntarte qué nos espera durante el verano, porque son épocas en las cuales
las medidas económicas, generalmente se aprovecha que la gente se va de vacaciones para tomar las medidas las menos felices, pero este año es un año particular, porque el que no se puede ir de vacaciones por la pandemia no va a poder hacerlo porque no tiene dinero, y algo va a tener que hacer el gobierno para poder tomar alguna medida. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, déjame dividirte la respuesta en varias aristas. Por un lado, en términos de reservas, si querés, es bueno que la gente no vacacione afuera. En términos de reservas, ¿sí? A mí, digo, en general me gustaría que la gente vacacione donde tenga ganas y donde pueda. Pero en términos de cuidado de reservas, de última, eso es un factor positivo. Ahora, la variable a mirar para el verano no pasa tanto por el turismo, sino que pasa por el clima. ¿Qué quiero decir con esto? Enero y febrero son los 2 meses donde se desarrolla el cultivo de soja. La soja representa el 30% de las exportaciones, y no solo la soja, si uno le suma el maíz, ya están en el 40-45% de las exportaciones. Si llega a hacer muchísimo calor en enero y en febrero, se deterioran los cultivos, por lo cual la disponibilidad de dólares para el año que viene, en cosecha, que empiezan a entrar más o menos en mayo, junio, julio, va a ser muchísimo menor. Esto es un fenómeno que nosotros estudiamos con un grupo de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas, en un proyecto en conjunto con el MIT de Estados Unidos, donde tratamos de medir este impacto climático respecto al crecimiento de los cultivos y cómo impactan la economía. Si vos tenés un enero y un febrero malo en términos de clima, podés llegar a tener para el año que viene 1.500 millones de dólares menos. Entonces, hoy en día me parece que la variable a mirar clave es esa. Entonces, para responderte en varias aristas, yo lo que miraría en el verano. Hoy, lamentablemente, las exportaciones argentinas dependen del clima y de alguna manera la disponibilidad de dólares y reservas. Nosotros venimos trabajando, insistiendo mucho, pidiendo desde el ámbito académico empezar a pensar en una gestión macrofiscal de eso. Uno necesita diversificar primero las exportaciones. Hoy, como te decía, entre el 50 y el 60 son más o menos del sector agropecuario, que depende del clima. También te muestra lo que invierte el productor agropecuario, y tiene una inversión al aire libre, dependiendo del clima, del calor, de la piedra. Claro, una apuesta en algún punto. Totalmente. Sí, sé. Pero macroeconómicamente... Sí. Es muy importante lo que va a pasar en esos meses. Y no arrancamos bien, ese es el problema. Venimos de meses muy secos que se ven en los incendios, venimos de meses claramente secos, entonces no arrancamos bien. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Y vos crees que puede haber otra devaluación si las medidas recientes que aplicó el gobierno no funcionan y hay que esperar, como vos decís, tanto tiempo para ver qué pasa con la cosecha y ver si entran dólares? ¿Va a ser inevitable otra devaluación? A ver, definitivamente los datos hoy te muestran que la situación, así como está, no va a aguantar muchísimo tiempo. No te puedo decir cuánto, no te puedo decir va a ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, va a depender de ciertas condiciones externas, la confianza que haya si suben un poco la tasa de interés en pesos, de manera tal que los plazos fijos hagan un poco de fuerza. Pero definitivamente vemos un drenaje de reservas que continúa, por lo cual te muestra que la situación así como está no va a aguantar. Ahora, si vos me decís, ¿va a haber una devaluación sí o no? Lo que creo que va a haber es una decisión de qué esquema cambiario queremos para adelante. En ese contexto puede llegar a aparecer una alternativa que es el desdoblamiento cambiario. El desdoblamiento cambiario básicamente te dice, bueno, va a haber un dólar para ciertas importaciones más críticas a un nivel y ciertas importaciones más suntuosas, no sé, con reemplazo nacional, como uno lo quiera llamar, a un dólar más caro. ¿Esa es una devaluación? El nombre se lo pone cada uno, de alguna manera. Si uno va a empezar a cotizar a un precio más alto y otro más bajo, bueno, definitivamente es una devaluación. Claro. Ahora, si vos me estás planteando una devaluación en el término que lo entendemos, por ejemplo, salida 2015, cuando anuncia la liberación del cepo, esa la veo un poco más difícil por el impacto inflacionario y por la cantidad de pesos que se emitieron en el último tiempo. Para que te des una idea, solamente en septiembre el Banco Central le giró al Tesoro 190.000 millones de pesos. Por lo cual, en ese contexto, una evaluación de ese tipo no la veo. Yo creo que, en principio, si va a haber algún cambio, va a ser algún régimen cambiario intermedio. Porque acá lo que estamos hablando es, con la elección del régimen cambiario, viene el impacto inflacionario que va a ser para el año que viene. Por lo cual,
esa es la variable que está tratando de frenar el Banco Central hoy, es decir, bueno, me aguanto acá para no ponerle un poco más de fuego a la inflación del año que viene. Lo que pasa es que los datos te muestran que no va a poder aguantar muchísimo tiempo más. Gonzalo, gracias por tu análisis. Que tengas buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Ahora, dependemos del clima. En una situación de pandemia, donde la crisis económica realmente no viene solamente de este año o del año anterior, sino de los últimos años de la Argentina. No sabemos cuáles van a ser las próximas medidas. Es compleja la situación de nuestro país y es compleja la incertidumbre en la que se navega en pleno coronavirus que aumenta en cada una de las provincias. Vamos a hablar después del corte qué es lo que sucede principalmente con la educación. En estas dudas que aparecen, quiénes vuelven, quiénes no vuelven, cuáles son los distritos que se arrancan las clases y cuáles no. Ya venimos.